Gobierno se defiende tras filtración de informe de expertos de la ONU que devela por qué no ha venido la Sisi. Empieza a culpar al Congreso. En nueva audiencia, Midense Okelí acepta que es capo, pero no mató ni menos que haya sobornado políticos hondureños. Canciller Reina baja su tono con la embajadora Dogu y le dice que la corrupción no solo es terrible en Honduras, sino que en todo el mundo. COE pide respetar acuerdo de salario mínimo fijado para el 2025, aprobada en comisión tripartita en un decreto que el Poder Ejecutivo no ha publicado. El Papa Francisco acepta la renuncia del obispo de Copán, Monseñor Darwin Andino, por motivos de salud. En nuestra emisión, los acontecimientos 2024 que fueron noticias relevantes en el 2024 en materia de narcotráfico y extradición. El espíritu de la Natividad llega a Ciguatepeque con su villa navideña. Imputan oficialmente a Evo Morales por delito de trata. Corte de Justicia ordena que Cristina Fernández vaya a juicio y el derrocado presidente de Siria dice que su salida no fue planificada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Nuestro director Renato Álvarez de vacaciones a partir de este lunes 16 de diciembre. Me acompaña Ulises Aguirre. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches, Cristina. Un placer compartir contigo en estas emisiones que el director Renato Álvarez no estará con nosotros. Y bueno, aquí estamos listos para compartir el bloque informativo que hemos preparado para todos ustedes. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, sigamos conectados con Claro, la red más rápida de Honduras. Sorprendido e incómodo reaccionó el canciller Reina al difundirse el informe de expertos de la ONU sobre la Sisi. Dijo que ello busca dañar el proceso de negociación que ellos han cumplido y que es el Congreso Nacional el que tiene la mayor deuda pendiente. La filtración del informe de la misión de expertos de la ONU desubicó por completo al canciller Reina, quien visiblemente sorprendido por la divulgación de los incumplimientos del gobierno para instalar la Sisi, justificó que en realidad solo les hace falta cumplir con 4 compromisos. Esos 4 puntos, prácticamente todos ellos están incluidos en el proyecto de ley de la de la diputada Xiomara Hortensia y esperaríamos que el Congreso lo avance. No han querido, se presentó en un primer debate y la verdad no han querido y son los mismos, o sea, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Si no quieren avanzar, pues obviamente también no es parte del gobierno. Pero en total son 23 requisitos, 9 más indispensables que el resto. De esa cifra apenas 3 pueden tacharse de la lista. La deuda aún es enorme, desde la derogación de la inmunidad parlamentaria, 2 artículos de la amnistía política, reformas al Código Penal y Procesal en lo concerniente al fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios. El canciller lamentó que se diera a conocer este documento con información que asegura es parcializada y busca dañar el proceso de negociación que lleva a cabo el gobierno, al tiempo de responsabilizar al Congreso por el retraso en las reformas pendientes de ejecución. Nos preocupa un poco que se filtre información de manera parcializada porque por las mismas normas que tenemos no podemos publicarlo. La demás información, las Naciones Unidas solo abordó de que pudiéramos dar datos generales y los hemos hecho. Nosotros hemos pedido un mecanismo autónomo, independiente, imparcial. El informe establece que la reforma constitucional que se impulsó desde Casa Presidencial era innecesaria. También hace énfasis en la urgente creación de un circuito de jueces, la aprobación de la ley de colaboración eficaz y la reformulación de agencias del Ministerio Público. No caben más excusas, menos cuando se tuvieron 36 meses para avanzar de forma significativa en el proceso, asegura este abogado, para quien el contenido de este informe solo viene a desnudar la falta de voluntad política que siempre existió para allanarle el camino a un mecanismo anticorrupción. De 9 requisitos indispensables, 3 se han cumplido. Definitivamente que para haber alcanzado esos 3 quiere decir que fue 1 por año, porque han pasado 3 años
y no se miran ni voluntad ni deseos también de parte del gobierno de la República en poder pues cumplir esos requisitos mínimos indispensables para garantizar que la Comisión Internacional pueda operar de manera efectiva en Honduras. Los consultados coinciden que ha llegado el momento de quitarle las máscaras a quienes buscan torpedear la instalación de la Sisi. Bueno, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia en una carta pública hace un llamado a la acción a los 3 poderes del Estado para avanzar en la segunda etapa de la instalación de la Sisi en Honduras. La organización exhorta al Poder Ejecutivo a brindar sin dilaciones toda la información concerniente a las negociaciones, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, solicitando su pronta y efectiva colaboración para la adopción de urgencia de las medidas solicitadas por la ONU en el diagnóstico de equipos de expertos. Al Poder Judicial le piden comenzar de inmediato a reestructurar el circuito judicial anticorrupción, asimismo realizar las acciones necesarias para fortalecer la carrera judicial, mientras que al Congreso Nacional le piden convocar a los diputados a sesión inmediata para turnar al Pleno todas las reformas contenidas en el informe del equipo de expertos. Bueno, estamos muy cerca de las elecciones primarias y vea usted lo que pasa en el país. El Tribunal de Justicia Electoral se suma a los entes de control que piden al Congreso Nacional presupuesto ordinario y especial para las elecciones primarias de marzo del 2025, mientras que la Unidad de Política Limpia sigue esperando que Finanzas le dé un primer desembolso, un adelanto del presupuesto aprobado recientemente por el Congreso Nacional hondureño. El Tribunal de Justicia Electoral insta al Congreso Nacional a la aprobación del presupuesto ordinario de 106 millones de lempiras y el especial para las elecciones primarias e internas de marzo de 2025 de 81 millones de lempiras. Hemos enviado notas al presidente Luis Redondo para plantearle sobre la necesidad que tenemos nosotros como Tribunal de Justicia Electoral la aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal año 2025 y no solo el presupuesto ordinario, sino que el presupuesto jurisdiccional para el ejercicio o la celebración pues de el proceso electoral que se llevará a cabo en marzo del 2025. Asimismo, Flores solicitó que se publique en el Diario Oficial La Gaceta la Ley Procesal Electoral, la cual fue aprobada el 9 de septiembre por el Congreso. El vicepresidente de ese poder del Estado, Racel Tomé, aseguró que la ley está en revisión por el Poder Ejecutivo y el presupuesto se pretende aprobar esta semana. Y sé que está en revisión del Poder Ejecutivo. En este caso, yo espero que todo el equipo de asesores de la presidenta terminen de revisarla y la envíen para su correspondiente promulgación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Además, nosotros ya estamos para esta semana programados con el tema del presupuesto del 2025 y también el presupuesto que corresponden a estos organismos. Al igual que el TJE, en iguales condiciones se encontraba la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que hasta el pasado jueves salió publicado en la Gaceta el presupuesto especial de las elecciones y ahora el llamado a la Secretaría de Finanzas para que realice el primer desembolso. Ahora el llamado muy respetuoso es al ministro de la Secretaría de Finanzas para que podamos ya realizar los desembolsos a las cuentas bancarias de la unidad, tener la disponibilidad presupuestaria lista para ejecutarse y de esta manera poder ya comenzar con los proyectos de fiscalización que tenemos previstos nosotros previo a las elecciones primarias. Ambas instituciones electorales deben comenzar a realizar su trabajo, la Unidad de Política Limpia para fiscalizar el dinero que se utilice en las campañas electorales que inician en enero y el TJE por su parte prepararse para dirimir todos los conflictos que surjan de las primarias. Bueno, este lunes a medianoche finaliza la prórroga que dio el Consejo Nacional Electoral para que los movimientos que presentaban inconsistencias puedan subsanarlas para ser inscritos para las elecciones primarias del 2025. Inicialmente el plazo finalizaba el miércoles 11 de diciembre y fue ampliado debido a diversos problemas señalados por algunos participantes. En el caso del Partido Libre, el movimiento MEL deberá hacer subsanaciones para continuar dentro del proceso. Mientras, en el caso del Partido Liberal, los 4 movimientos principales presentaron toda su documentación pertinente. Queda fuera únicamente el movimiento de Agustín Guerrero por no cumplir con los requisitos. En el Partido Nacional se ha informado que la mayoría de sus contendientes mantienen en regla toda su documentación.
En otra temática, el Papa Francisco aceptó la renuncia por motivos de salud de Monseñor Darwin Andino, quien se desempeñó como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Darwin Rudy Andino nació en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, el 6 de agosto de 1959. Desde el 7 de noviembre de 2011 desempeñó como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Su ordenación sacerdotal se desarrolló en el santuario de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, el 8 de diciembre de 1990. La conferencia episcopal agradeció el trabajo pastoral de Monseñor Andino, quien continuará su apostolado como obispo emérito. Esta noche en TN5 Estelar, el destacado banquero Jacobo Atala anuncia su retiro del mundo de la banca. Tras 41 años de exitosa trayectoria, siendo uno de sus sellos la conducción de BAC Honduras, su legado y experiencia en este reportaje en entrevista con Renato Álvarez. ¿Cómo se inicia en este campo de la finanza, don Jacobo? Cuando se funda BAMER en 1980, se crea la junta directiva y mi padre, Pedro Atala, era miembro de la junta directiva y me piden que sea suplente de él. Entonces, por primera vez yo entro a conocer algo de un banco internamente, siendo suplente en una junta directiva. Y en 1983, los socios me piden que me haga cargo de la gerencia. Fue un reto difícil. El banco estaba en una situación no muy favorable. Tuvimos el apoyo del Banco Central y tuvimos el apoyo de los socios, que eran un muy buen grupo de socios, los fundadores de Banco Mercantil, de BAMER. ¿Cómo visualiza el futuro de BAC y la banca de Honduras? Yo creo que BAC va a seguir teniendo un liderazgo. BAC va a seguir siendo el banco innovador, el banco que va a ir adelante en la digitalización, el banco que es un referente en todo lo que es transacciones de comercio, de consumo y también de industria. Tenemos que tener conciencia los banqueros de la importancia de la banca, tenemos que tener conciencia de que el papel del banquero no es solamente que el banco sea eficiente y que gane dinero, sino que apoya la economía del país. Si el país crece y el país tiene un desarrollo adecuado, todos ganamos más y ese es parte del compromiso de los banqueros. Su trato humano marca una diferencia y su liderazgo apasionado nos motiva todos los días a venir a trabajar. No es aquel líder que inspira a quedarse en casa, no, es aquel líder que nos lleva justamente a desarrollar lo mejor, a sacar el mejor provecho, el mejor potencial del ser humano. ¿Dónde ubica usted a nuestro sistema financiero, don Jacobo? Uno en su trabajo tiene que tener un grado de responsabilidad, de ética, de visión de futuro y de visión con el país y con economía. Yo veo a la banca hondureña bastante sólida, hay un regulador muy bueno, tenemos leyes que nos controlan, que nos regulan adecuadamente. ¿Qué diría don Pedro Atala de su hijo Jacobo Atala, 41 años después, despidiéndose de BAC? Cuando me propusieron ser gerente de BAMER, él habló conmigo y me dijo, mira, es una responsabilidad grande, el banco está en dificultades, confío en ti, yo creo que lo podés hacer, pero es decisión tuya y yo te voy a apoyar. Y me apoyó muchísimo, incluso él me vio ser presidente de la Asociación Bancaria entre el 98 y el 2000, que fue cuando el Mitch, y fue un momento de retos grandes. Y me acuerdo la preocupación de él, ¿qué vas a hacer? Está el país en crisis, la banca en crisis, y logramos salir adelante como sistema bancario, como BAMER, y él estuvo muy orgulloso de todo eso. Cumpliste lo que yo esperaba de vos. La historia de don Jacobo y AIBA son muy unidas, ¿verdad? Don Jacobo tendrá muchas historias que contar sobre sus experiencias en AIBA. Ha llegado a ocupar puestos importantes en la junta directiva. Su propósito es lograr que todos los bancos participen y se comprometan con la responsabilidad de ser puentes y motor del desarrollo.
los consejos de un hombre exitoso en un banco. ¿Cuáles son esos consejos para esas generaciones que vienen? Mi recomendación es que piensen con una mente amplia hacia la responsabilidad que tienen y que cuiden mucho el prestigio de sus instituciones y cuiden mucho el equipo de trabajo con el que tienen. Los banqueros dependemos mucho de los equipos de trabajo que formamos, de la calidad de gente que nos apoya. Yo no hubiera podido hacer nada en todos estos 41 años si no hubiera estado siempre rodeado de profesionales competentes, éticos y con los cuales yo me sentí muy cómodo trabajando. El respeto, la confianza, el positivismo que él nos ha brindado, eso nos ha ayudado a seguir día con día. Una experiencia trabajar con don Jacobo es fenomenal. Tengo más de 40 años de trabajar, se conoce, se aprende, se trabaja muy bien con él, es un buen jefe, es un buen líder, lo lleva uno de la mano, uno conoce bastante realmente lo que se necesita para ser un buen administrador, para llevar a cabo y presentarle las cifras correctas a él realmente de los balances para la toma de decisiones que él ha hecho muy bien y efectivamente durante todo este tiempo. ¿Cómo quisiera ver a BAC en los próximos 41 años, en las próximas 4 décadas? Siendo un banco líder, siendo un banco innovador que va siempre un paso adelante del resto, que trata de cumplir una misión, no solamente de ganar dinero, sino que una misión dentro de la sociedad, dentro del país, que trata de ser responsable con el ambiente, responsable con sus colaboradores, responsables con el entorno del país donde vive, responsable con las autoridades monetarias, con las autoridades reguladoras. Yo quiero ver a un banco que sea responsable de su función, ya que el público confía en nosotros, nosotros tenemos que devolver mucho. Que hoy estoy entregando un banco que es líder en el mercado, que está sólido financieramente, que pertenece a un grupo de altísimo nivel en Centroamérica. Creo que el público puede sentirse tranquilo en ser usuario del sistema bancario hondureño. En una nueva audiencia en una corte de Nueva York, el exdiputado hondureño Midencio Oquelí se declaró culpable de narcotráfico, pero se desmarca de los asesinatos y sobornos para políticos hondureños. Este lunes se desarrolló la segunda audiencia del exdiputado liberal Midencio Oquelí Martínez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante la misma, el hondureño se declaró culpable de conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos y negó rotundamente su participación en algún asesinato, secuestro o torturas, tal y como lo reveló el líder del cartel de los cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga. Durante el contrainterrogatorio de la defensa, Midencio Oquelí, acusado por la Fiscalía estadounidense de 3 delitos asociados al narcotráfico y uso de armas, negó también haber recibido algún soborno para políticos hondureños o haber sido socio de los cachiros en alguna empresa de lavado de activos. Al respecto, la Fiscalía informó que presentará una serie de documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro, donde aparece el nombre y datos de Oquelí en algunas empresas que fueron sancionadas por irregularidades. Asimismo, la Fiscalía anunció que en la próxima audiencia presentará las transcripciones de los juicios del también exdiputado Freddy Nájera y de Ramón Matagual Durraga con la intención de reforzar su paquete de evidencias contra Oquelí. En la audiencia, que se extendió por aproximadamente 2 horas, Kristen Santillo, la abogada defensora, se enfocó en consultar a Davis Rivera algunos detalles sobre los asesinatos y, según lo informado por el periodista Matthew Russell Lee de Inner City Press, en su interrogatorio Santillo pidió: hablemos de la tortura de Mantequilla y de Salvador Regalado, a lo que Davis respondió: el secuestro y el asesinato, mi primo estaba ahí. Rivera aseguró también que su primo Vidence participó en el asesinato de un periodista porque los periodistas hablaron mal de él. Por último, la defensa pidió tiempo para presentar algunos documentos solicitados a Honduras, con la esperanza de introducir otro testimonio en el caso, por lo cual el juez Lewis Kaplan concedió un plazo hasta el próximo lunes 23 de diciembre. La sentencia para el excongresista Midencio Oquelí está programada para marzo de 2025.
Telenoticias inicia a partir de este lunes su serie especial Acontecimientos 2024 que destacan los hechos más relevantes del año. Uno de ellos ha sido el narcotráfico, la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, el escándalo del narcovideo, la denuncia del tratado de extradición y la incómoda situación en que la política ha puesto a las Fuerzas Armadas. Mario Landa y José Miguel Barahona con los detalles. Buenas noches, compañeros. La condena del expresidente Juan Orlando Hernández en una corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado por el delito de narcotráfico y la divulgación del video donde aparece Carlos Zelaya negociando con narcotraficantes, son hechos que estremecieron al país. El 2024 marcará la historia del país con hechos que atraparon la atención de los hondureños y de la comunidad internacional. El 8 de marzo de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York encontró culpable de narcotráfico al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras reveladores testimonios de capos de la droga que vomitaron cómo Hernández le permitió usar las estructuras del Estado para trasegar con la droga y financiar campañas políticas. Testimonios que fueron acompañados de otro tipo de pruebas por parte de la Fiscalía de Nueva York. El 26 de junio, el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión. Fue sentenciado también a pagar una multa de $8 millones. Según el juez Kevin Castell, la sentencia es una advertencia a los individuos bien educados y bien vestidos que adquieren poder y piensan que su estatus los blinda ante la justicia. En el juicio, que duró 2 semanas y seguido minuto a minuto en Honduras, el exmandatario protestó la sentencia al reafirmar su inocencia. Soy inocente, fui acusado errónea e injustamente, dijo Hom, tras afirmar que encabezó una lucha antidroga en alianza con autoridades estadounidenses. El Partido Nacional lamentó el momento que atravesó el expresidente y su familia al tiempo de recordar que en un Estado de Derecho, cada persona es responsable de sus propios actos. Los partidos políticos no pueden ni deben ser juzgados por las acciones de sus miembros o representantes. Días después de la sentencia contra el fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, anunció que al menos 36 personas mencionadas en el juicio serían citados a declarar, entre ellos los expresidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya. Los primeros en desfilar fueron Reinaldo Economo, Oscar Nájera y Mauricio Villeda, que declaró en su casa invocando el derecho que le asiste como parlamentario, y también el alcalde de Tocoa, Adán Funes, y a finales de agosto el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro. Carlos Zelaya, quien llegó solo a la fiscalía, anunció que renunciaría a la secretaría del Congreso Nacional para someterse a las investigaciones de la fiscalía, pero en sus declaraciones sorprendió al hablar de existencia de un video desde hace 11 años con capos de la droga que podía comprometerlo, sin dar mayores detalles. Zelaya dijo que esa reunión le fue coordinada por el jefe actual de la bancada de Libre en el Congreso, Rafael Sarmiento, pero este negó tal extremo. Sarmiento pone a disposición su cargo en la bancada, pero es ratificado por Libre. Ante las declaraciones de Carlos Zelaya, su hijo, el entonces ministro de la Defensa, José Manuel Zelaya, anuncia su dimisión al cargo. El 3 de septiembre, el narcovideo salpica a la familia Zelaya, encabezada por Carlos Zelaya, negociando con capos de la droga hondureña sobornos para financiar campaña política de Libertad y Refundación en 2013. Se hace viral y desata a un avispero político al revelarse que los nexos de la mafia del narcotráfico y la política tienen una larga data en el país. El narcovideo fue publicado por el sitio especializado en criminalidad organizada y corrupción, Crime, junto a los periodistas estadounidenses Jeff Ernest y David Adam. Una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes grabó el video de 34 minutos que muestra a narcotraficantes recordando contribuciones pasadas presuntamente pagadas al expresidente Zelaya, esposo de Castro y hermano de Carlos Zelaya. En ese diálogo entre políticos y narcos surge la famosa frase, que la mitad sea para el comandante. En las negociaciones, Carlos Zelaya indicaba que la plata del narco sería distribuida en las campañas políticas de 3 departamentos, claves para ellos, Olancho, Colón y Santa Bárbara. Indica que la mitad del dinero recaudado sería para el comandante y los capos de la droga le dicen que hagan lo que quieran con ese dinero a cambio de garantías de impunidad.
El escándalo del narcovideo sacudió a la familia presidencial. Carlos Zelaya se vio forzado a renunciar a su diputación y al Partido Libre, última que no ha sido efectiva hasta que se produzca la asamblea del partido, que no ha ocurrido al cierre de este balance. Previo al caso del narcovideo y a la presentación de Carlos Zelaya a la Fiscalía, un acontecimiento sorprendió al país. Desde la publicación del narcovideo, las calles de la capital y San Pedro Sula se tapizan con frecuencia con la leyenda que la mitad sea para el comandante. El gobierno ha dicho que son víctimas de una conspiración para derrotarlos. Pero la penetración de la narcoactividad en la política no termina aquí. Al cierre del año, el juicio del exdiputado Midencio Oquelí sigue revelando conexiones de los mafiosos de la droga con la política. Un nuevo video se presentó en los tribunales de Nueva York y de su transcripción se deduce las formas de negociación vía sobornos en donde los tres partidos políticos siguen saliendo untados. Honduras sepultó su mejor arma para combatir el narcotráfico, luego que el gobierno de la República denunciara el tratado de extradición con los Estados Unidos, en momentos donde el cuñado de la presidenta Castro salía embarrado por la divulgación de un narcovideo. En medio del escándalo por el narcovideo que exhibió a su cuñado Carlos Zelaya en plena negociación con un grupo de capos, la presidenta Xiomara Castro el 28 de agosto instruyó al canciller Reina para que procediera a denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos, un hecho que generó rechazo en la sociedad hondureña por considerar que la mandataria buscó proteger a su entorno familiar de la justicia estadounidense. El anuncio ya se veía venir desde hace mucho tiempo atrás, puesto que el actual gobierno desde el comienzo se mantuvo explorando maneras indirectas de sepultar la extradición, o al menos complicarla, primero por la vía legislativa a través de un anteproyecto de ley de extradiciones, y después mediante la Corte Suprema de Justicia, pero la justificación oficialista no podía ser otra. Dijo que denunciaba el tratado de extradición en un ejercicio de soberanía y autodeterminación, pues se pretendía evitar que Estados Unidos utilizara la extradición como un arma política. El gobierno se agarró de unas explosivas declaraciones de la embajadora Laura Dogu el 28 de agosto, donde cuestionaba la reciente reunión que la cúpula militar hondureña, encabezada en ese momento por el exsecretario de Defensa José Manuel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández, sostuvo con el jerarca militar venezolano Vladimir Padrino, a quien acusó de narco. A partir de ese reclamo, la narrativa gubernamental siempre lo saca a relucir cuando se les increpa por la extradición. La vigencia del tratado es hasta febrero del 2025 y hasta ahora no se conoce con exactitud si existen negociaciones entre ambas partes para crear un nuevo instrumento que llene ese vacío legal. La embajadora Dogu no desaprovecha cada aparición pública para recordarle al gobierno que mantener la extradición es trascendental, pues se trata de la mejor arma para atemorizar a las redes de narcotráfico en Honduras. Así lo hizo ver el 30 de septiembre, el 24 de noviembre y a inicios de este mes de diciembre. El pueblo hondureño tampoco se ha quedado callado y en reiteradas ocasiones marcha por las calles de las principales ciudades del país para exigir la restitución del tratado de extradición. Las marchas se dieron a inicios de septiembre y en octubre. Desde el gobierno, la nueva ministra de Defensa, la precandidata presidencial del oficialismo de Libre Ritzy Moncada, dijo el 6 de septiembre que Honduras confirma diálogo permanente con Estados Unidos y que la denuncia del mismo no implica que dejarán de luchar contra el narco. Un ejemplo, asegura, son las más de 26 toneladas de cocaína incautadas solo en este 2024, entre otros importantes decomisos millonarios por mar, tierra y aire. De acuerdo al informe antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Honduras se ha intensificado el narcotráfico en las regiones sin ley, como Gracias a Dios y Colón, donde la presencia de la institucionalidad es casi nula. También se cuestiona que no exista una estrategia sólida para combatir el narcotráfico, al tiempo de sugerir que se mejore la coordinación interinstitucional en apoyo a las operaciones antidroga. Uno de los rostros protagónicos en esta lucha contra el narco pasó a ser la precandidata presidencial de Libre Ritzy Moncada,
quien asumió las riendas de la Secretaría de Defensa el 2 de septiembre, luego que José Manuel Zelaya renunciara como muestra de solidaridad con su padre, el exsecretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya, Moncada, quien enfrenta un dilema ético por su dualidad de funciones. Defiende a capa y espada los esfuerzos gubernamentales para hacerle frente a las redes de narcotráfico, aunque ha sido bastante clara en que Honduras no puede estar dependiendo de la justicia internacional. Así lo expresó en declaraciones a mediados de noviembre. Según la funcionaria, si realmente acá se fuera patriota como corresponde, debería dar vergüenza llamar a un tribunal extranjero para que juzgue a los nacionales. De igual manera manifestó el 12 de diciembre que se denunció el tratado de extradición porque había la intención de remover de su cargo al general Hernández. Unas expresiones que desde organizaciones como el CNA consideran que solo vienen a confundir más el ambiente, dado que es realmente cuestionable que por una persona se sacrifiquen tantos años de efectividad en el combate contra las drogas. En estas relaciones de altibajo con Estados Unidos, el general Hernández aviva la polarización política del país con mensajes en octubre, fustigando al sector privado por la ley tributaria y a los grupos de poder, medios de comunicación en sus últimas intervenciones, mientras recorre con la ministra de Defensa la zona de la Mosquitia para ver el funcionamiento del escudo marítimo antidrogas y permite que el mismo sea subido en las redes propagandísticas de campaña electoral de Ritzy Moncada. La designación de Ritzy Moncada como ministra de Defensa y como precandidata del oficialismo y la cúpula familiar presidencial pone sobre las cuerdas a las Fuerzas Armadas y se abre el debate en torno al papel que jugarán en las elecciones primarias de marzo de 2025, al ser los garantes de los comicios y la custodia electoral. Todo ello en un año agitado por los narcoescándalos, las extradiciones, los altibajos en las relaciones con Estados Unidos y el temor gubernamental de entrar a fondo en la lucha contra el narco. Así cierra el 2024. En nuestra entrega de este martes, 2 ejes importantes relacionados con la seguridad. Espérenos. La presidenta Xiomara Castro participa en el concierto del coro de los 1000 alumnos en el Cerro Juana Laínez. La presidenta Xiomara Castro, junto a autoridades del Poder Judicial y Congreso Nacional, participó esta tarde-noche en el majestuoso concierto del coro de los 1000 alumnos en el Cerro Juana Laínez. Hermoso regalo el que nos dieron hoy. Un regalo que viene de lo más preciado que tenemos en Honduras. De la voz de nuestros niños y de nuestras niñas. La mandataria destacó el arte musical de los jóvenes que con su canto transmitieron el sentimiento de la Navidad, pero a la vez la unidad, la esperanza y el amor que debe reinar en los hogares hondureños. Ese espíritu de unidad que deseamos para todo el pueblo hondureño, que sea de bienestar, para una Honduras siempre mejor. Este coro es la fusión del talento artístico y la ardua preparación de 1046 talentosos estudiantes de diferentes escuelas públicas que organizan tan emotivo recital. La producción nacional creció 4.1% de forma acumulada entre enero y octubre, pero de forma interanual creció 3.7% debido al crecimiento en los sectores tradicionales como el sistema financiero, comercio, comunicaciones y construcción. Este resultado evidencia la resiliencia de la actividad económica y se atribuye especialmente a la mayor demanda interna destinada al consumo e inversión privada, impulsando el dinamismo de la producción de bienes y servicios. Por actividad económica, destaca el aporte de la intermediación financiera, seguido por el comercio que continúa experimentando un aumento atribuido a las ventas de productos alimenticios, vehículos y maquinaria. Pero el sector de manufactura textil sigue registrando caída por menor demanda de los Estados Unidos, mientras que las actividades agrícolas registraron el mismo nivel de producción que el año anterior, luego de mantenerse por 7 meses consecutivos en cifras negativas. Pero algunos rubros obtuvieron mejores rendimientos,
Hay otros con problemas como los del camarón, café, palma africana y el banano. Esos problemas persisten aún. Este lunes, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante la falta de publicación oficial por parte del gobierno del nuevo salario mínimo acordado de forma tripartita, exhortó a respetar los acuerdos que son ley mediante decreto ejecutivo y difunde la nueva tabla que regirá el nuevo incremento a partir de enero de 2025. Al no llegar la publicación oficial del gobierno del ajuste al salario mínimo para el año 2025, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada publica el acuerdo al que llegó la comisión tripartita. Y la inflación al mes de noviembre fue de 3.94%. Por lo tanto, todos los valores que aquí se han señalado son superiores a la inflación acumulada al mes de noviembre del 2024. Esta es la tabla y la categoría del ajuste por número de trabajadores. De 1 a 10 trabajadores el ajuste es de 5.5%, con un salario promedio de 12.191.7 lempiras. De 11 a 50 trabajadores el ajuste es de 5.5%, con un ajuste promedio de salario de 12.637.5 lempiras. De 51 a 150 trabajadores el ajuste es de 6.5%, con un salario promedio de 14.933.5 lempiras. Y de 151 trabajadores en delante el ajuste es del 7%, con un salario promedio de 16.910.9 lempiras. El COEP se adelanta a publicar este acuerdo de la Comisión Tripartita y sale al paso de cualquier intento populista para modificar estos montos y cambiar las reglas del juego en un año político. Que hasta noviembre del 2024, pues la inflación general era de 3.94%, esperamos que cierre alrededor del 4% para diciembre, así que no vemos que hayan justificaciones para tratar de modificar los acuerdos ya pactados en marzo. Para el sector trabajador, el acuerdo de la Comisión Tripartita va más allá de un pacto de caballeros, pues se trata de una ley que hay que respetar y cumplir sin cambiarle una sola coma. Es un pacto en donde las partes están obligadas a cumplir por ley. Hay una cláusula de salvaguarda y yo tengo que decir lo que negociamos, pues, que cuando la inflación, en los casos en que la inflación supere el porcentaje pactado, se aplicará automáticamente la inflación. Esa es la cláusula de salvaguarda que existe ahí. Para completar el acuerdo del ajuste al salario mínimo vigente a partir del 1 de enero del próximo año, solo falta definir entre el gobierno y los trabajadores el ajuste del salario mínimo del sector público. Bueno, el emprendedor o el emprendimiento de hoy de la familia Nolasco, que cumple 25 años atendiendo a toda su clientela, y esto lo hace en La Esperanza Intibucá. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, porque cada 2.000 lempiras en compras, depósitos o remesas son una oportunidad para ganar 3 millones en premios. Supermercado Nolascos celebra su 25 aniversario. Un pequeño emprendimiento que inició la familia Nolasco con la venta de lácteos en el barrio El Centro en 1999, ahora se ha convertido en un surtido imponente y moderno edificio, pionero en Intibucá. Estamos felices de que ya llegamos a los 25 años y seguiremos porque creemos en el departamento. Y quiero decir algo, agradecerle a Dios, agradecerle a mis padres y a una persona muy especial que está en el cielo, a don Rafael Ferrari, que él fue una persona que hace 25 años vino a La Esperanza Intibucá y me dijo con estas palabras: Julio, invierte en el departamento de Intibucá, que en 20 años usted va a ver el desarrollo de este departamento. Y hoy lo estamos viendo. Ubicado en el barrio El Guay, municipio de Intibucá, ofrece un surtido completo en productos frescos y de calidad, todo para las familias. Cuenta con 3 amplios niveles donde le atiende su personal en el supermercado, restaurante buffet, sala de belleza, tiendas, café y salón de eventos. Por eso y mucho más, Supermercado Nolascos marca la preferencia de sus clientes. Hoy está cumpliendo sus 25 años, dándonos también un ejemplo claro a empresas hermanas y empresas de la localidad de lo importante que es el tejido económico-social de la empresa privada.
Pues esta celebración la hacemos en agradecimiento y en honor a todos nuestros clientes que tenemos, y Dios nos ha bendecido grandemente. El personal también fue reconocido por la atención que proporciona a todos sus clientes. Supermercado Nolascos prepara e invierte en un atractivo y nuevo proyecto que estará en el trayecto de la laguna de Ologosí al ingreso de la ciudad. Desde las ciudades gemelas de Intibucá y La Esperanza, Henry Fiallos, Telenoticias. Bajo el eslogan Mis manos hacen arte, niños y jóvenes infractores de los distintos centros de internamiento para menores del país ofrecieron este lunes una gran variedad de productos elaborados como parte de su proceso de reinserción social. Tenemos aquí productos de carpintería, tenemos productos de panadería, ¿verdad? Que también es un producto que actualmente nosotros traemos, pero tenemos taller de arte y pintura, tenemos bisutería, tenemos velas aromáticas, tenemos cuadros decorativos que se elaboran en los talleres de arte y pintura, y también tenemos exposición que se trabaja en arcilla, que son las tejas decoradas. Las autoridades informaron que la feria mostró los resultados de los talleres formativos que reciben los niños y jóvenes en los centros de internamiento con el fin de potenciar sus habilidades creativas. Estamos reenfocando el tema de la reinserción, rehabilitación, reintegro en la sociedad y tratando de complementar un poco todas esas carencias de las cuales estos jóvenes han sido víctimas también. La iniciativa, además de mostrar el talento de los niños infractores, servirá para recaudar fondos para el abastecimiento de materiales para los talleres educacionales y terapéuticos. Para la precandidata liberal Maribel Espinosa, el conflicto laboral por la huelga en la cervecería hondureña podría desencadenar en una pérdida de empleo si no se llega a un acuerdo laboral entre las partes y la multinacional se canse y tome la decisión de llevar sus inversiones a otro país con más seguridad jurídica. Me preocupa el tema de cervecería hondureña, porque cervecería hondureña fácilmente puede irse del país, cerrar operaciones en Honduras y quedaremos nada más como consumidores de sus productos. Y lo que vamos a ocurrir es que los vamos a importar en lugar de tener la fábrica en Honduras. Espinosa confía en que el conflicto se dirima entre las partes y se llegue a la firma de un nuevo acuerdo o contrato colectivo y acudan a la mesa de diálogo que ha convocado el gobierno. Recordó que el empleo es crucial en el país y no le gustaría ver que la multinacional cervecera siga el rumbo de la empresa tabacalera hondureña que sacó su inversión golpeando fuertemente a la clase obrera. La incorporación de nuevas inversiones en el país depende del respeto a la seguridad jurídica, así como de erradicar el mensaje de odio contra el sector empresarial, expresó Rodolfo Dumas, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El discurso, ese tema de la agresividad que se percibe todos los días de diferentes funcionarios públicos contra el sector productivo nacional. Eso debe cambiar. No es posible que el Estado siga viendo al empresario como un enemigo. El empresario es el que genera el empleo en este país, casi todo. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es optimista ante la promesa de algunas empresas de Colombia, México y Canadá de invertir en Honduras, como lo están haciendo China, y esperan que ninguna inversión tenga tinte político e ideológico. La mayor parte que viene ahorita es de China, cierto, que ellos han instalado, tratando de instalar, trabajando con los permisos, han comprado propiedades, han comprado canteras, porque uno de ellos viene a hacer una fábrica de cerámica, y eso estamos muy positivos, que cualquier inversión que viene de cualquier lado del mundo está bienvenido, especialmente cuando no tiene tinte política o otro tinte diferente. Los empresarios del norte confían que las maquilas que anuncian su salida del país no sea por presiones del actual gobierno. En educación financiera, la Navidad es una de las épocas más esperadas del año, llena de reuniones familiares, fiestas y comida por doquier. Pero también es el periodo en el cual debemos considerar un presupuesto especial por los gastos que ello representa.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Crea un presupuesto dicembrino. Sabemos que tiene muchos gastos en esta época y aún se pregunta cómo ahorrar en diciembre. Pues crear un presupuesto es lo que necesita. Defina cuánto puede gastar de acuerdo a sus ingresos y sin endeudarse. Haga un listado de lo que tiene planeado comprar y establezca el precio que podría pagar por cada cosa. Busque descuentos en los productos de su lista. Es bien conocido que las compras de último momento tienden a ser las más costosas, ya que se crea una ola de adquisición masiva. Es por ello que debe asegurarse de comprar aprovechando los descuentos de temporada. Cuide sus bonificaciones y aguinaldos. Diciembre es el mes de las bonificaciones y los pagos extras, es decir, más dinero que podríamos gastar en las fiestas o administrar de la mejor manera para empezar bien el año. Bueno, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, asegura que la agenda de este martes se tiene contemplado la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2025, que tiene una representación de más de 430 mil millones de lempiras. Ahorita ocupamos que el 2025 tengamos ya listo presupuesto aprobado para todas las instituciones autónomas, para las instituciones de los poderes del Estado, para las transferencias que se hacen a las municipalidades. Todo se mueve en el país con el presupuesto y por supuesto también llega para las empresas privadas que son proveedores, que son contratistas y todo funciona en el país con el presupuesto. Así que ese es uno de los temas fundamentales. Bueno, Tomé también espera que se aprueben las adendas de los contratos de energía esta semana. Sin embargo, de los 18 contratos hay 2 que son polémicos, el de Nersa y el de Barazabola, y estos no cuentan con el apoyo de las bancadas de oposición, señaló y reconoció. Bueno, y decenas de maestros amparistas beneficiados con el fallo de la Sala de lo Constitucional para jubilarse con la ley de 1980 se tomaron las instalaciones del INPREMA para exigir que los beneficios se hagan efectivos de inmediato. Tenemos compañeros con cáncer, tenemos compañeros con enfermedades de base, tenemos compañeros que su salario, su pensión les queda con 186 lempiras, 156 lempiras, porque INPREMA solo les está dando el 40, el 45%, cuando por derecho les corresponde el 90%. Las autoridades del INPREMA aseguran que otorgarán esos beneficios a los 166 docentes que interpusieron el amparo. Establece en su parte resolutiva que va a reconocerles el derecho a los 166 amparistas. Recordemos que el artículo 72 de la Ley de Justicia Constitucional ya prevé que la resolución de un recurso de amparo, en este caso, va a surtir efecto solamente entre las partes. Bueno, los maestros esperan que les otorguen los beneficios de forma rápida, pero las autoridades no creen que se haga este año porque cierran operaciones el 20 de diciembre, o sea, ya el próximo 20 de diciembre, y a estas horas de la noche las instalaciones del INPREMA continúan tomadas y los maestros tienen como consigna no abandonar ese lugar hasta que les den una respuesta y los reclamos sean efectivos este año, no el próximo año como les prometen las autoridades del INPREMA. Bueno, para el canciller Enrique Reina, las declaraciones de la embajadora Adogu respecto a la terrible corrupción en Honduras muchas veces llegan en momentos menos oportunos. No obstante, le recuerda que la situación de este flagelo es similar en todo el planeta. A veces las declaraciones de la embajadora no son o no caen en los mejores momentos. O sea, yo creo que hay que entender que que en todos los países del mundo hay corrupción, en todos los países del mundo se toman decisiones que son debatidas o complicadas. Hay grandes niveles en otros países de personas que reciben perdones presidenciales, personas que son acusadas antes de ser candidatos, y eso existe hasta en los Estados Unidos de América. Entonces es difícil que uno se ponga a criticar a otros países. Qué consuelo. Reina indica que este tipo de comentarios generan la persecución de que se busca dañar la imagen de Honduras y boicotear el trabajo del presente gobierno. La sección Salud es presentada por ProCarne, compartiendo platos inolvidables que llenan el corazón.
Al menos 8,000 habitantes del sector de Bruce Lagunas, en Gracias a Dios, serán beneficiados con la construcción del Hospital Materno Infantil en Nueva Jerusalén, una obra que permitirá mejorar las atenciones a los pobladores de la zona recóndita de Honduras. Este proyecto vendrá a beneficiar a más de 8,000 personas de las zonas costeras de ese municipio. Ahora las madres no tendrán que ir hasta el casco de Bruce Laguna. Ahora podrán ser atendidas de mejor manera y más cerca de sus casas. Y hemos estado en conversaciones constantes con la ministra de Salud para el equipamiento y la dotación de personal humano para poner en funcionamiento dicho centro asistencial lo antes posible. El nuevo hospital enfocará sus servicios en las mujeres embarazadas y los niños, dos de los grupos poblacionales más vulnerables de todo el país. Ante la planificada construcción del Centro de Reclusión de Emergencia en La Mosquita, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomienda tener en consideración el protocolo biocultural del pueblo misquito sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado como herramienta para facilitar el proceso de consulta. El CONADE recuerda que el Estado está obligado a adoptar todas y cada una de las recomendaciones que se le hacen cuando realiza proyectos o megaproyectos de ese tipo, en aras de proteger los derechos humanos de las personas y cumplir con lo estipulado en los convenios internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras el pasado 26 de noviembre. El gobierno ha anunciado la construcción de una megacárcel en la región misquita de Mocorrón. El espíritu navideño ya se hace presente en diversas partes del país y la ciudad de Ciguatepeque no ha sido la excepción al dar la bienvenida a la Natividad en su vía navideña en nuestra nota positiva de este lunes. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó Navifotón con los mejores precios y regalías de la temporada. Distribuido por Invesa. Por varios años en la ciudad de Ciguatepeque se realiza el tradicional desfile navideño, donde participan instituciones educativas y varias empresas del sector privado de este municipio. Gracias, y el poder de convocatoria de ustedes como medios, la población se ha volcado y está más que claro que el rojo, verde, blanco predomina en la ciudad. Y contento porque vemos que de forma automática la población espera ya el encendido del árbol y nuestro desfile navideño, más las otras actividades programadas. Las actividades navideñas no se detienen en esta ciudad, donde se esperan más iluminaciones de villas navideñas y las tradicionales tamaleadas. Todos hacen un esfuerzo, cada institución se da el máximo y vamos a aprovechar esta entrevista. Lo que nos queda de ahora en adelante, iluminamos el barrio Santa Marta, iluminamos la Plaza del Artesano en el Porvenir y nos queda nuestra famosa Operación Tamal, que será el domingo 22 a las 5 de la tarde aquí en la Plaza Cívica. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Comunicado. Ante la reciente aparición de algunas empresas de televisión por cable, cableras que ofrecen fraudulentamente la señal de Canal Deportes TVC engañando a la ciudadanía, la Corporación Televicentro aclara. TVC adquirió y registró los derechos de transmisión de los partidos de 10 clubes de la primera división del fútbol ante la Oficina de Derechos de Autor, Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto de la Propiedad, por lo que es la única empresa autorizada en Honduras para transmitir los encuentros que lleven a cabo estos equipos cuando jueguen como local. Los contratos de los clubes con Deportes TVC se realizaron en total apego al marco regulatorio nacional en temas de competencia, derechos de autor y derechos conexos, la Ley Marco de Telecomunicaciones y el Código de Comercio, así como la Constitución de la República y los tratados internacionales. De la misma forma, están amparados por los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Los derechos de transmisión constituyen la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos para financiar una parte importante de sus planteles, apoyo a reservas y ligas menores. El canal no tiene exclusividad con ninguna cablera, por lo que cualquier empresa que ofrece los servicios en forma legal puede adquirirlo tal y como le permiten las leyes referidas.
Para que estas empresas puedan incluirlo dentro de su programación, deben firmar un contrato con TVC, quien tiene los derechos de transmisión de 10 de los 10 equipos, siempre de conformidad a lo que establece la ley. Gracias a las negociaciones que hemos hecho hasta ahora, más de 45 cableras se han acercado y firmado un contrato con nosotros para poder difundir los partidos de forma legal y correcta. En Corporación Televicentro, estamos en contra del irrespeto a los derechos de propiedad y clamamos por el cumplimiento de la legislación vigente, tantas veces referida. Es por eso que queremos reiterar que únicamente las cableras que firmaron contrato con TVC están autorizadas para incluir el canal de deportes. Cualquier empresa que lo haga sin haber firmado contrato está incumpliendo con las leyes del Estado hondureño y generando daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad infringidos. Es ilegal que personas a nombre de una cablera que no tengan los derechos de transmisión del canal Deportes TVC ofrezcan sus servicios como parte del paquete comercial de esa empresa. Es ilegal que plataformas de pago o gratuitas transmitan los partidos o cualquier programa del canal Deportes TVC en territorio hondureño. Todo este tipo de acciones afectan el comercio, incentivan la competencia desleal y perjudican el clima de negocios en nuestro país. Y los más afectados son los equipos de fútbol que dependen económicamente de este modelo de negocios. De acuerdo con el Instituto de la Propiedad, toda empresa que transmita sin autorización la señal de quien paga los derechos se expone a multas y sanciones penales, además del pago de daños y perjuicios según se establece en el Código Penal de Honduras. Reiteramos que Deportes TVC no es una empresa de televisión por cable, sino que es un producto que se ofrece a todas las compañías cableras de Honduras para que puedan ofrecerlo a sus suscriptores. En reiteración a lo antes mencionado, Deportes TVC es un canal disponible para que todas las compañías de cable en Honduras puedan ofrecerlo a sus suscriptores. Es por ello que solo las cableras que firmaron contrato con Televicentro están autorizadas a transmitir la señal de canal Deportes TVC. Retransmitir la señal sin tener un contrato es una actividad ilícita y será penalizado por la ley, dado que se considera un delito por violación de derechos de autor. Apoyemos el fútbol hondureño para que la Liga Nacional siga creciendo y podamos disfrutar del deporte como lo hemos hecho hasta ahora. Las condiciones del tiempo con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles imágenes catastróficas verdaderamente de lo que ha pasado en estas islas de Cayote, cerca de Mozambique y de Madagascar. Bueno, resulta que el ciclón tropical Chido ha afectado este territorio, se movió con vientos superiores a los 220 kilómetros por hora y ya ustedes pueden ver los desastres, los muertos pueden contarse por miles y una destrucción casi total de esta isla, lastimosamente que pertenece a Francia, y pues están enviando ayuda y rescatistas corriendo para quizás salvar algunas vidas. Algunos canales de baja presión cerca del territorio hondureño que nos dejan inestabilidad atmosférica para estas próximas horas y más con la complicidad de este anticiclón que se coloca justamente a la altura del noreste de Honduras y desde ahí pues estará dominando la zona y acarreando siempre humedad hacia la costa norte de Honduras. Es así que tendremos algunos valores y aquí vemos cómo los vientos estarán girando, rotando sobre la costa norte y haciendo este movimiento pues inestable sobre nuestro territorio que acumula humedad principalmente en la costa norte, algunas regiones del oriente. Los valores pues no son tan elevados, 28 por ejemplo, cerca de San Francisco, El Porvenir con 10, La Ceiba con 8 milímetros, así sectores cercanos como Esparta con 14 y otros puntos como Islas de la Bahía, Guanaja con los acumulados superiores y también seguido por Roatán. Mientras la altura máxima del oleaje 2.2 metros a la costa norte y a la salida del Golfo de Fonseca andará inferior a los 2 metros con temperaturas por debajo de los 28 grados Celsius en buena parte del centro, norte, occidente, el sur con 36, calorcito, y la región oriental entre 28 y 30 grados Celsius. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Bueno, llegamos al final de las noticias. A todos gracias, buenas noches. Antes las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
Gobierno se defiende tras filtración de informe de expertos de la ONU que devela por qué no ha venido la Sisi y empieza a culpar al Congreso. En nueva audiencia, Midense Oquelí acepta que es capo, pero no matón, y menos que haya sobornado a políticos hondureños. COEP pide respetar acuerdo del salario mínimo fijado para el 2025, aprobado por la Comisión Tripartita en un decreto que el Poder Ejecutivo no ha publicado. El Papa Francisco acepta la renuncia del obispo de Copán, Monseñor Darwin Andino, por motivos de salud. En nuestra emisión, los acontecimientos 2024, que fueron noticias relevantes en materia de narcotráfico y extradición.